4x al cuadrado es igual a 16 menos 16 novenos menos 64 novenos. Eso nos da menos 80 novenos. Ahora bien, 4x al cuadrado es igual a 16 menos 8 novenos. Eso es igual a... Tecnológico en la Universidad Pedagógica. Somos de quinto semestre y el día de hoy venimos a exponerles el siguiente caso. Bueno, en el día de hoy vamos a implementar un tema muy interesante que se maneja en cálculo vectorial, que se llaman los multiplicadores de Lagrange. En el siguiente problema se nos contempla la siguiente situación. Una sonda espacial en forma de elipsoide que tiene estas dimensiones: 4x al cuadrado más y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 16, entra en la atmósfera del planeta Tierra. Después de una hora, la temperatura en el punto XYZ sobre la superficie de la sonda es TXYZ igual a 8x al cuadrado más 4YZ más 16Z más 600. Determine el punto más caliente sobre la sonda. Bueno, manejando términos un poco más entendibles, por decirlo de esa manera, imaginémonos que este es nuestro planeta Tierra y está ingresando al planeta un objeto en forma de elipsoide, como nos lo plantea el problema, pero por acción de la atmósfera, del contacto del objeto con la atmósfera, este objeto se va a empezar a calentar. ¿Qué significa? Que a medida que va entrando al lapso de una hora, como nos lo plantea el ejercicio, el objeto se está calentando en un punto donde más se calienta por encima de los demás. Entonces, ¿qué vamos a implementar? Vamos a implementar a través de los multiplicadores de Lagrange, llegar al punto donde vamos a encontrar vamos a encontrar la temperatura más alta que toma ese punto y la ubicación espacial en el punto donde esa sonda va a calentarse. Entonces, este es como el ejemplo el esquema más cotidiano para que puedan entender la importancia de aplicar los multiplicadores de Lagrange, que no solo se pueden ver en un ámbito matemático, sino, como pues se pueden dar cuenta, pueden ser prácticos en cualquier campo de la vida, por decirlo de esta manera, que necesita alguna resolución de problemas matemáticos. Entonces, no siendo más, esta es la ejemplificación, el problema, y ya arrancamos con la implementación de la parte matemática para llegar a la solución del mismo. Como ya lo hemos dicho en la introducción, el siguiente problema lo vamos a solucionar por multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Entonces, pues básicamente la ecuación que nos define los multiplicadores de Lagrange está definida acá, que es el vector gradiente de f, que es la ecuación restrictiva que tenemos que hallar, igualado a lambda, que es un escalar, por el vector gradiente de g, que es la ecuación a optimizar. Entonces, lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas es encontrar la ecuación restrictiva y la ecuación a optimizar, que son esenciales y que se van a derivar parcialmente para poder encontrar nuestro punto más caliente. Eso es como lo que tenemos que tener en cuenta básicamente. Así que lo que tenemos que hacer es una lectura minuciosa del problema y encontrar cuál es la ecuación restrictiva y cuál es la ecuación a optimizar. Como vemos acá, nos dan la forma de un elipsoide y nos dan la ecuación del elipsoide. Así que lo conveniente primero es hacer un esquema gráfico del elipsoide y determinar ese elipsoide cómo se ve afectado en el problema, porque ya nos están dando la figura que se va a ver afectada por por entrar a la atmósfera. Ya sabemos la forma del objeto. Entonces, eso es lo que primero tenemos que hacer, esquematizar como lo hicimos al principio, pero más específicamente ya por la ecuación que nos están dando en primer lugar. Continuando con la explicación de mi compañero Santiago, vamos a analizar el problema y contemplar dos pautas: la función restrictiva y la función a optimizar.
aquí pues los multiplicadores de Lagrange no lo manifiestan. Debemos tener en claro qué es qué. Entonces, aquí donde dice la sonda espacial en forma de elipsoide 4x al cuadrado más y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 16, esa es la función a optimizar. Esa es la función general con la que vamos a trabajar a optimizar. Pero esta función está siendo sometida bajo una restricción. Y esa restricción, ¿quién la da? El tiempo, como lo vemos acá, que es de 1 hora. Aquí, durante el paso de 1 hora, se está generando un cambio, una fluctuación, por decirlo de esta forma, y se nos está planteando una nueva ecuación, que es esta, que es tx, y z igual a 8x al cuadrado más 4yz menos 16z más 600. Esta es la restricción causada a lo largo de un tiempo determinado, que en este caso es 1 hora. Entonces, dadas las condiciones, tenemos que f es 8x al cuadrado más 4yz menos 16 más 600. Y Eg es 4x al cuadrado más y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 16. Con base en estas pautas tenemos la implementación. ¿Cuál es el siguiente paso? Como nos está indicando las pautas del multiplicador de Lagrange, debemos hallar el vector gradiente de f y el vector gradiente de g para después multiplicarlo por el escalar lambda y poder hacer el despeje para generar las dos relaciones entre las funciones derivadas parcialmente. Entonces el siguiente paso es derivar parcialmente tanto f como g para después generar la multiplicación por el escalar. Bueno, para continuar con la implementación y el desarrollo de los multiplicadores de Lagrange, después de haber formulado las dos ecuaciones, lo primero que tenemos que hacer es esta ecuación, que es la ecuación que vamos a optimizar, igualarla a 0. Es el primer paso que tenemos que hacer. Y cuadrado más 4z al cuadrado menos 16 igual a 0. Una vez tengamos esta ecuación igualada a 0, ahora sí vamos a pasar a derivar parcialmente, y lo que vamos a hacer es derivar parcialmente pues en el orden que queramos, pero pues yo lo voy a hacer en el siguiente orden. Primero voy a hacer la derivada parcial con respecto a x, luego voy a hacer la derivada parcial con respecto a y, y luego voy a hacer la derivada parcial con respecto a z. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a derivar parcialmente, esto es una variable y el resto de incógnitas se vuelven constantes. Entonces ahí la derivada sería la siguiente, sería 8x, esto que es una constante se nos convierte 0, esto es una constante se nos convierte 0, y eso también se nos convierte 0. En el siguiente, ahora y es la variable, entonces esto se nos vuelve 0, entonces acá tenemos 2y, esto se nos vuelve 0, se nos vuelve 0 todo. Y bueno, ahora con respecto a z, entonces tenemos 8z, y esa sería la derivada parcial de nuestra primera ecuación. Bueno, continuando con la implementación de la derivación parcial, aquí yo voy a dejar archivados los resultados de la derivación parcial de la función a optimizar de mi compañero Santiago. Ahora vamos a derivar parcialmente la función restrictiva en cada una de sus componentes o variables. Entonces, en primera instancia vamos a derivar f de x en la función restrictiva. Entonces, la derivada de la función restrictiva de x es 16x. Esto se va para 0. Esto se va para 0 porque las otras variables se toman como constantes.
Ahora vamos a derivar parcialmente en términos de y. En términos de y, la x se vuelve una constante, se va para 0. Aquí hay 0 y 0 porque se toman como constantes. Pero en el término de la mitad tenemos un producto. La derivada de este producto nos va a dar que esta función va a quedar 4z, que es la derivación parcial en términos de y. Y ahora la derivación parcial en términos de z vuelve y juega. X se toma como constante, el 600 se toma como constante. Pero ¿qué pasa con el z? El z sí está en dos términos, en los de la mitad. Esto es una derivación de un producto. Entonces nos va a quedar 4y menos 16. Esa es la derivación parcial de la función restrictiva de nuestro problema en x, y y z. Y con esto que tenemos acá ya podemos arrancar a implementar la multiplicación de Lagrange con el escalar lambda. Ahora bien, ya tenemos las derivadas parciales de la función f y g, entonces las vamos a implementar dentro de la ecuación de Lagrange para poder seguir con el desarrollo del problema. Entonces el vector gradiente de f sería estos tres términos, los vamos a escribir en forma vectorial, que serían 16x, 4z y 4y menos 16. Ahora tenemos lambda, y ese lambda va multiplicado por el vector gradiente de g. El vector gradiente de g es 8x, 2y y 8z. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí? Lo primero que podemos hacer es realizar este producto. Entonces tenemos que lambda por 8x a lambda por 2y y a lambda por 8z. Todo es igualado a lo siguiente: 16x, 4z, 4y menos 16. Bueno, ahora bien, lo que vamos a hacer es igualar término a término. Entonces tomamos este 16x y lo igualamos a este lambda por 8x, y al igual con cada uno de estos 4z lo igualamos a lambda por 2y, y 4y menos 16 lo igualamos a lambda por 8z. Lo siguiente que vamos a hacer es, en cada una de estas ecuaciones que nos está dando, despejar lambda. En el primero, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar lambda quietico, voy a pasar este 8x que está multiplicando a dividir, y nos va a dar lo siguiente, que lambda es igual a 16x sobre 8x. ¿Qué podemos acá? Simplificar, y nos da que lambda es igual a 2. Esto para nuestra primera ecuación. Para nuestra segunda ecuación repetimos el mismo procedimiento. Dejamos lambda quieto, este que está multiplicando este 2y lo pasamos al otro lado a dividir, y nos da 4z sobre 2y, y esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora con la última lo mismo, dejamos lambda, este 8z que está multiplicando lo pasamos a dividir, y nos queda que lambda es igual a 4y menos 16 sobre 8z, y esta es nuestra tercera ecuación. Que ya tuvimos un valor concreto que es lambda igual a 2, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar lambda en la segunda ecuación para obtener resultados. Entonces, como lambda vale 2, entonces eso es igual a 4z sobre 2y. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el 2 a multiplicar, el 2y a multiplicar con el 2, 2 por 2y igual a 4z,
esto nos da 4y igual a 4z, y pasamos el 4 a dividir, estos se van y y es igual a z. Teniendo este valor, ahora teniendo el valor del lambda en la primera y de y igual a z en la segunda, pasamos a reemplazar en la tercera ecuación para obtener otro resultado. De y igual a z y de lambda igual a 2 reemplazamos en la tercera ecuación para ver qué obtenemos. Entonces tenemos es 2 igual a 4y menos 16 sobre 8y, porque teniendo en cuenta que z es igual a y, simplemente podemos reemplazar el término acá. Entonces tenemos 2, el 8 lo pasamos a multiplicar, el 8y lo pasamos a multiplicar, 4y menos 16, ahora tenemos 16y igual a 4y menos 16, esto lo pasamos a restar, entonces 16y menos 4y igual a menos 16, eso nos queda 12y igual a menos 16, y ahora lo que pasamos es el 12 lo pasamos a dividir, y que eso nos queda igual a menos 16 doceavos. Esto simplificando nos queda menos 4 tercios, y ya tenemos el tercer valor. Entonces lambda igual a 2, y igual a z y y igual a menos 4 tercios. Continuando con nuestro ejercicio, ya encontramos el valor de lambda, el valor de y como y es igual a z, encontramos por tanto el valor de z. Entonces ahora solo nos falta encontrar x para lograr continuar con nuestro problema. Entonces la forma de encontrar x es básicamente reemplazando los valores obtenidos en nuestro g de x, que es la ecuación a optimizar. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tenemos que g de x y z es igual a 4x al cuadrado más y al cuadrado, pero entonces y al cuadrado es igual a menos 4 tercios, y ahora más 4 por z al cuadrado, lo mismo, z al cuadrado es igual a menos 4 tercios al cuadrado menos 16. Ahora bien, que esto es igual a 0. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer pues es deshacernos de esos cuadrados. Entonces, como eso es un término elevado al cuadrado, eso nos da 16 novenos positivos, 16 novenos positivos más 4 por 16 novenos, y este 16 pues lo que podemos hacer es pasarlo al otro lado a sumar. Ahora bien, continuando con el desarrollo de nuestro problema, entonces tenemos pues voy a pasar esto de una vez. Entonces tenemos 16, este que está sumando pasa a restar, menos 16 novenos, y este pues acá hacemos la multiplicación, que esto nos daría 64 novenos, pero esto como lo pasamos al otro lado, entonces pasa restando, entonces nos da menos 64 novenos. Ahora 4x al cuadrado es igual a 16 menos 16 novenos menos 64 novenos nos da menos 80 novenos. Continuando, 4x al cuadrado es igual a 16 menos 80 novenos nos da 64 novenos. Este 4 que está multiplicando lo podemos pasar aquí a dividir, y ahora tenemos que 4x al cuadrado es igual a esto, resolviéndolo nos da 16 novenos. Lo que podemos hacer es pasar esto, en realidad lo que se hace es pues sacar raíz a ambos lados para que esto se nos vaya, y nos queda la raíz de 16 novenos, y entonces tenemos que x es igual a más o menos 4 tercios.
que es el último valor que nos hacía falta hallar. Listo. Después de haber encontrado los valores de x, y y z, entonces tenemos que nuestro punto de referencia es más o menos 4 tercios, menos 4 tercios y menos 4 tercios en x, y y z respectivamente. Hasta ahí ya podemos concluir que ese es el punto en el que nuestro elipsoide, después de una hora de ser sometido a una temperatura debido a la fricción por chocar con la atmósfera de la Tierra, donde más se va a calentar. Esa es la conclusión general. Pero hay un dato adicional que es interesante recopilar, y es qué temperatura dicho punto va a tener. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente vamos a reemplazar en esa ecuación los tres punticos que tenemos acá. Entonces dícese que T es igual a 8 por menos 4 tercios al cuadrado más 4 por menos 4 tercios por menos 4 tercios menos 16 por menos 4 tercios más 600. Este es el reemplazo de todos los tres puntos en la ecuación de T. Entonces tenemos que acá, esto vamos a reemplazar paso a paso. Entonces tenemos 8 por 16 tercios, 16 novenos, perdón, más, acá nos da 4 por 16 novenos, menos 16, en este caso nos queda 64 novenos, positivo porque eso da una suma, da una multiplicación negativa, pero con este menos se suma, más 600. Esto nos da 128 novenos más 64 novenos más 64 tercios, aquí me equivoqué, perdón, tercios más 600, y el resultado de esta suma de fracciones más el entero 600 nos da 642.6 grados Celsius. Ese es el valor máximo que va a adquirir el punto del elipsoide donde más se va a calentar. Se pueden hacer reemplazos, se puede inclusive aquí reemplazar x igual a 0, y igual a 4 y z igual a 0, pero no se va a llegar al punto máximo. Este es el punto máximo de temperatura registrada de acuerdo a las dos ecuaciones durante una hora, donde el punto más se va a calentar. Y con este resultado cerramos la implementación de los multiplicadores de Lagrange, habiendo obtenido el punto crítico y habiendo reemplazado los resultados para obtener la temperatura máxima. Entonces, efectivamente, esta es la implementación analítica del ejercicio. Espero que les haya gustado la implementación y que hayan denotado la importancia y la practicidad de aplicar el multiplicador de Lagrange a problemas que podría decirse que no son siempre matemáticos y que pueden ser hasta de índole cotidiana. Bueno, entonces acá en estos momentos ya habíamos localizado previamente el punto en la coordenada del plano X. Ahora nos pasamos al plano Z, Y para obtener los otros dos puntos, teniendo en cuenta que el X es el único punto positivo, los otros dos son negativos. Entonces el plano en Z menos 4 tercios viene quedando más o menos por acá donde está el cursor, en el eje negativo de Z, y nos desplazamos un poquito, menos 4 tercios, que 4 tercios es un tercio, 1.33333, entonces nos ubicamos acá. Entonces, dadas las circunstancias, el punto donde más incide el calor a lo largo de una hora es en la parte inferior del elipsoide, a un costado, teniendo en cuenta que en el eje X es positivo. Entonces es, repito, menos 1.33 en Z, menos 1.33 en Y,
y solo es positivo en X, y ubicándolo más o menos el aproximado es por estos lados donde el cursor está mencionándose. Entonces la parte práctica que vamos a implementar es, vamos a anotar ese punto teniendo en cuenta que ya se realizó el elipsoide con yeso, y como el yeso es un material refractario, tiene la característica de que puede aguantar una alta temperatura, para demostrar las que efectivamente este punto sí está recibiendo una intensidad y que el punto calor. sí existe en el objeto. Entonces, pues no siendo más, esta era la parte un poco más gráfica acorde a la parte analítica que ya se implementó anteriormente, y vamos a pasar a la parte experimental. Vamos a pasar a desarrollar la parte práctica de nuestro experimento. Entonces tenemos el elipsoide que va cayendo, y pues básicamente por la atmósfera de la Tierra, pues, y la velocidad a la que se dirige, va a recibir un impacto de fuego muy grande. Y pues esto era lo que queríamos ejemplificar y que veamos, para constatar que efectivamente el punto sí es el punto donde más recibe fuego o temperatura el elipsoide. Entonces pues eso es lo que vamos a experimentar a continuación. Entonces, digamos, una de las características del procedimiento es que se utilizó yeso de categoría 4, es un material refractario que aguanta altas temperaturas, y lo que quisimos aquí hacer fue una simulación indicando el punto donde el objeto, simulándolo como la sonda, debido a la velocidad con la que cae y teniendo contacto con la atmósfera de la Tierra, pues por la fricción y las demás fuerzas que actúan ahí, pues se va a empezar a calentar. Digamos que eso uno lo ve mucho cuando uno ve en el cielo, como cuando un asteroide o un objeto así empieza a chocar con la atmósfera de la Tierra. Entonces en este caso aquí nosotros estamos ejemplificando, y los cálculos que se obtuvieron, que ese punto que está subrayado ahí, que se ve nuevamente con rojo y negro. Exacto, ese punto es el punto donde más el calor está afectándolo, debido a su posición, por decirlo de esta manera. Y durante una hora el objeto pues obviamente va a tener una temperatura de más o menos 642.66 grados Celsius. Entonces esta era una aproximación de la implementación. Ya pues con esto concluimos de todo el procedimiento de los multiplicadores de Lagrange, de la graficación en GeoGebra del objeto como de la forma más exacta, y de la ubicación espacial del punto donde más se calienta. Y pues aquí quisimos hacer una pequeña simulación del proceso que efectivamente adquiere el cuerpo al chocar con la atmósfera de la Tierra, y por ende donde más se va a calentar. Entonces, pues no siendo más, nuevamente de parte de Santiago Lopera e Iván Gaitán, les agradecemos la atención prestada, y ante todo pues resaltando la importancia de la cotidianidad en el ámbito matemático. Bueno, efectivamente después de someter nuestro molde en yeso del elipsoide a una temperatura, pues hemos podido evidenciar que efectivamente cambió de apariencia, cambió su tonalidad, se quemó un poco en esta parte, y efectivamente donde nosotros habíamos marcado el punto fue una de las partes donde más cambió la textura y el color del yeso. Entonces podemos constatar que efectivamente sí fue muy aproximado nuestro cálculo, y efectivamente este es el punto que más recibió afectación por parte del fuego que experimentó pues el yeso. Entonces pues no siendo más, nos despedimos dándoles gracias pues por la atención prestada, y pues espero que les haya servido de ayuda para ver cómo
la matemática se aplica a cosas tan elementales como, digamos, la caída de asteroides en la Tierra.